La paz de Dios sea sobre su vida. Le saluda a Dios, es Cordero del Ministerio Corazón Libre. ¿Sabes qué quiere Dios hoy? Quiere ser uno contigo. ¿Sabes establecer la unidad con el Espíritu Santo? Eso es lo que vamos hoy a dar a conocer esta revelación. Esto que yo he estado viviendo en los últimos años, porque por gracia y misericordia el Espíritu Santo se reveló a mí, darme este mensaje que hoy estoy compartiendo, porque Él quiere que su pueblo aprenda a establecer unidad con Él. Y entonces vamos a enseñar cómo se establece la unidad con el Espíritu Santo. La unidad con el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Esta palabra se vuelva viva y eficaz en ti. Este es el anhelo del corazón de Dios para estos tiempos, para ti. Si tú le preguntaras al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Esto es lo que te va a demandar. Es el deseo del corazón de Dios que nosotros aprendamos a establecer la unidad con Él. Así que te voy a enseñar cómo se hace, tal como Dios me enseñó a mí, cómo lograr establecer esa unidad con Él. Yo admito que al haber tenido yo ese privilegio de tener como guía y inspirador al mismo Espíritu Santo, enseñándome y ayudándome a dar cada paso de lo que Él quería que aprendiera de Él, pues no fue tan difícil, porque Él mismo me fue diciendo cómo. Y si yo rompía la unidad con Él, pues simplemente Él me lo hace ver. He tenido muchos privilegios desde el día que el Señor despertó mi espíritu y yo aprendí a oír su voz de manera directa. Y recibí este mensaje del despertar espiritual que consta de 15 libros, los cuales tengo 12 a la disposición. ¿Qué significa la palabra unidad? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa para presentar a cada vida que está en este momento viendo este video, para rogar al Espíritu Santo que sea Él quien revele esta palabra y se revele a ti, para que al igual que lo hizo conmigo, esa bondad de Dios, esa misericordia de Dios te alcance para enseñarte de manera directa cómo y te ayude a establecer la unidad. Espíritu Santo, yo quiero entregar a cada una de las personas que están viendo este video y te quiero rogar que reveles esta palabra, este deseo de tu corazón, lo reveles a cada espíritu, a cada vida que quiere conocerte y quiere entender desde tu perspectiva qué es establecer la unidad contigo, qué es lo que tú quieres y cómo va a lograr esto tan maravilloso que es vivir en la unidad contigo. Revélate a cada uno de ellos, abre sus sentidos espirituales, Espíritu Santo, de tal manera que ellos puedan oír tu voz de manera clara y fluida, para que tú directamente a su espíritu reveles cada palabra que yo comparto a través de este medio. ¿Qué significa la palabra unidad? Vamos a empezar por eso. Unidad es uno. Es comunión con el Espíritu Santo, la unión de dos con un fin común. Y ese fin común va a ser hacer la voluntad de Dios siempre. De tal manera que para poder establecer la unidad con el Espíritu Santo, tiene que desaparecer nuestro yo. O sea, nuestro yo, el hombre natural, nunca puede unirse a Dios. Nuestro yo natural puede tener una relación con el Espíritu Santo, pero no unidad. Es tu espíritu el que puede unirse a Dios. Algo muy importante, básico y fundamental para poder establecer la unidad es entender esto. La unidad que Dios demanda es de tu espíritu con Él. Bien, le hacemos esta referencia de el Evangelio de Mateo 11, 29 y 30, donde el Señor nos invita a llevar su yugo. Y yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa llevar el yugo? ¿Qué significa para
desde la perspectiva de Dios, esa invitación que el Señor Jesucristo nos hace a través de estos dos versículos bíblicos. Mi carga fácil y mi yugo liviano Él te está invitando a ponerse de acuerdo con Él, a vivir en la unidad con Él, en acuerdo. El yugo es voluntario. Ningún yugo es impuesto, porque para Dios todo es desde tu libre albedrío, debes cederlo al Espíritu Santo. Dios no te va a poner un yugo si tú no estás de acuerdo en yugarte con Él, establecer esta unidad. O sea, Dios no se impone, no impone yugos. Él te invita a, que es diferente. También ponerse el yugo con Dios es unirse al Espíritu Santo. Quien se une al Señor, como dice 1 Corintios 6:17, va a experimentar, si permanece en la unidad con Él, va a experimentar que la vida se vuelve liviana. El Señor nos invita a establecer unidad con Él. Y su yugo es fácil. Él opera en unidad con nosotros, no nos carga. Las cargas las lleva Él. La dirección, la batuta la lleva Él. Eso significa, me decía el Señor en una oportunidad, que cuando tú aprendes a establecer unidad con el Señor y te cedes a Dios, te rindes a Dios, Él va a ser el que lleve el mayor peso. Él solamente te va a guiar, pero el trabajo más fuerte, el esfuerzo mayor, lo va a hacer Él. Él nos ofrece su yugo para que podamos vivir en paz, relajados, totalmente en gozo, alegría y en seguridad. De tal manera que una persona que aprende a establecer la unidad con el Espíritu Santo, siempre se va a sentir bien, porque caminar con el Espíritu Santo, tú vas a terminar el día aun cuando en el transcurso del día o las circunstancias se pongan difíciles o tengas situaciones muy complicadas que atender, tú vas a terminar el día totalmente descansado. ¿Por qué? Porque quien llevó el peso, lo llevó Él. Tú te vas a sentir totalmente en paz, de tal manera que en tu vida no vas a experimentar ese cansancio, ese agobio, esa pesadez que muchas veces hemos sentido cuando nos atribulamos y queremos solucionar las cosas por nosotros mismos a nuestra manera, sin depender de Dios y sin entender qué es lo que Dios nos está ofreciendo día a día. Se vive de una manera feliz, seguro, en paz, confiado y fortalecido. Eso te lo testifico yo, que he aprendido en los últimos años a vivir de esta manera, en la unidad con el Espíritu Santo. ¿Cómo logré yo aprender del Espíritu Santo? ¿Cómo me enseñó Él a estar sometida a Él, en la unidad con Él, disfrutándolo a Él? Siempre me decía, tu fin cada día tiene que ser disfrutarme a mí. Y siempre me decía, cuéntale a tus hermanos cómo es nuestra relación, cómo nos disfrutamos uno al otro. Cuando tú aprendes a disfrutar día a día de la compañía del Espíritu Santo, tú vas a aprender a oír una sola voz. Él me enseñó a oír una sola voz. ¿Por qué? Porque hay muchas voces que nos hablan. Voces externas, las voces de las circunstancias, las voces
de otros hermanos que nos critican, que nos vituperan. ¿Has visto que hay muchas personas que tienen el mal hábito de estar aconsejando a los demás por cuenta propia, sin guía de Dios, no porque el Señor les dijo, dile esto y esto y esto, aconsejales esto? Las personas tienen ese mal hábito. Entonces, de repente, tú oyes muchas voces. Pero, ¿qué significa oír una sola voz? Es la guianza del Espíritu. Es oír solamente lo que el Espíritu Santo nos está guiando, dirigiendo internamente en nuestro espíritu. Y una vez nosotros entendamos, en todo momento, en todo tiempo, para todo, oír una sola voz, significa, al fin y al cabo, aunque la circunstancia nos esté hablando más fuerte que lo que nuestro espíritu, el Señor está poniendo, nosotros, al fin y al cabo, sintamos lo que Él está poniendo en nuestro espíritu y nos dejemos guiar por ese sentir, por ese consejo que Él nos da. Al fin y al cabo, quien impera ahí es el Espíritu Santo. Y la voz que tú vas a oír y vas a obedecer, te vas a hallar, es por lo que Él pone en tu espíritu. Entonces, también Él me enseñó en este proceso, no solamente que aprendiera a oír una sola voz, y cada vez que trataba yo de dejarme guiar por lo que físicamente y racionalmente yo captaba o las circunstancias me mostraban, el Señor me volvía a insistir. Aprende a oír una sola voz. Pero también a dejarme guiar por Él en el Espíritu. Que esto va a ser el tema del próximo video. Cómo dejarse guiar por Dios en nuestros. ¿Y qué tuve que aprender yo y tendrás que aprender tú si quieres aprender a establecer la unidad con el Espíritu Santo? Tienes que aprender a ignorar todo lo externo, lo que no proviene de Dios. Dios trata con nosotros mayormente en nuestro espíritu. Y aun cuando las circunstancias externas o lo que hay externamente, Dios puede usarlo para hablarnos o para enseñarnos, al fin y al cabo, lo que vamos a recibir como enseñanza, aunque use lo externo, es lo que Él nos habla internamente. Así que hay que ignorar la posición de nuestra mente natural, de nuestro raciocinio. Hay que ignorar nuestras emociones humanas. ¿Por qué? Porque aunque a veces pasamos situaciones muy, pero muy difíciles, y Dios sabe lo difícil que es cada una de las situaciones que vivimos, porque Él mismo, el Señor Jesucristo, dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Él sabe lo duro que es para nosotros cada situación que vivimos. Sin embargo, Él me enseñó a mí a unir el ser, a que ignorara mi sentido humano, mis pensamientos, mi raciocinio, mis opiniones, todo lo que llega a mi alma para que permanezca firme en oír solo la voz de Él, dejarme guiar solo por Él, ignorando mi sentir humano, ignorando mi opinión, inclusive ignorando mis sueños. Me enseñó y ese es el éxito para aprender a unir nuestro ser. Tenemos que aprender día a día a unir nuestro ser. Y ya te voy a explicar qué significa unir el ser. Que lo que nos impulse cada día es Él a través del Espíritu. Y aprender a separar lo que viene de la mente natural, de nuestras emociones humanas, a lo que viene de nuestro espíritu, que es lo que Dios nos está guiando a hacer. Entonces, ¿qué es unir el ser? ¿Cómo se logra aprender a unir el ser? Hay algo que aprendí, el Señor me enseñó y está en el libro Analogía del Matrimonio. Creo que es la
la mayor enseñanza que yo he logrado recibir de Dios para vivir una vida tal como dice el Evangelio de Juan 10:10b, para vivir la vida abundante de Cristo en mí. He tenido que aprender a unir mi ser. Porque cuando mi ser está dividido, yo no estoy unida a Dios y no puedo establecer la unidad con Dios. Para que yo pueda, como ser espiritual, unirme, mi espíritu al espíritu de Dios, mi ser tiene que estar unido. Y te voy a dar esta referencia bíblica que mi Dios me enseñó a poner por obra, día a día, porque hay que ser muy perseverante en esto. Suceda lo que suceda, la Biblia dice en Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. ¿Qué significa? Que cuando usted está quieto internamente, su espíritu no se, o sea, cuando usted no permite que sus emociones humanas lo lleven a un caos, lo lleven a dividir su ser, es cuando vemos la mano de Dios moverse, dándonos un consejo, cómo solucionar aquel asunto, una oración de guerra, una instrucción, una revelación que necesitamos en ese momento para saber qué está sucediendo y cómo alinear aquello que está sucediendo. Entonces, estar quietos en todo tiempo es fundamental para poder unir el ser. ¿En qué consiste unir el ser? Es hacer entender a mis emociones humanas, a mi sentir humano y a mi mente natural y aún a mi cuerpo, que yo soy la que tengo el control. Yo soy espíritu y ellos tienen que unirse a mí. Si ellos, mi mente natural, mis emociones y aún mi cuerpo se unen a mí, no hay división. No me sacan del propósito de Dios. No me llevan a un caos emocional, no me llegan a atormentar la mente. Y lo que equivale que en todo tiempo tú perseveres en pensar de manera espiritual, sentir de manera espiritual, manifestarte integralmente sano. Para que nosotros logremos eso, que ya le digo, a mi parecer, fue una gran enseñanza, una gran revelación que Dios me dio. Y a partir de ese momento, yo puedo vivir la vida abundante de Cristo cada día, siempre y cuando esté firme en este consejo de Dios. Para poder vivir esto, tienes que reeducar tu mente, porque tu mente es el mayor tropiezo para poder lograr la unidad del ser. Porque el enemigo a través de tu carne siempre va a atacar tu mente con pensamientos que te lleven a salir del propósito de Dios, a sentirte angustiado, preocupado, desesperado. Y así, en esa condición, no estás quieto. Al no estar quieto, la revelación, la guía de Dios, no estás enyugado con Cristo. Y no llega la inspiración de Dios para saber dónde está la raíz del problema y cómo alinear el asunto. Otro consejo que nos da Dios a través de este mensaje de despertar espiritual para establecer la unidad con Dios es poder entender desde la perspectiva de Dios, 2 Corintios 10:5, destruyendo algunas versiones dice argumentos, destruyendo fortalezas. Con esta versión nos dice especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Yo siempre he testificado que este versículo bíblico yo tengo años de conocerlo, pero hasta que el Espíritu Santo se reveló a mi vida y me trajo revelación de cómo se vive esta palabra, este consejo del apóstol Pablo, es que yo he podido ponerlo por obra. Entonces,
cómo se pone por obra este consejo de llevar cautivo todo pensamiento a obediencia de Cristo. Si a mí por lo que sea, por un ataque externo o internamente, yo comienzo a sentirme preocupada, angustiada, triste, cualquier emoción que conlleva fuera del propósito de Dios, es porque primeramente llegó un pensamiento que me hizo que mis emociones humanas se activaran de esa manera. Porque nuestros pensamientos, si nosotros no controlamos lo que pensamos, el enemigo va a ganar ventaja y nos va a romper la unidad con el Espíritu Santo. Cuando usted aprende a unir el ser, lo que va a hacer cada día es que va a estar alerta de cuáles son los pensamientos que le llegan cada hora, si es necesario. No dejes que un pensamiento que no proviene de Dios se anide en tu mente por más de 10 minutos, porque entre más minutos tú te dejas, tú permites o tú te enyugas con tu carne, entonces te va a guardar la carne y salir de esa condición te va a ser más difícil. Tenemos que estar alertas, de tal manera que si un pensamiento que no proviene de Dios se quiere albergar en nuestra mente, inmediatamente llevarlo cautivo a la mente de Cristo. ¿Cómo? Bueno, usted en oración comienza a decirle, Señor, traigo este pensamiento, dame fortaleza para rechazarlo, y de inmediato lo rechaza. Comienza una lucha espiritual y comienza a declarar la palabra de Dios que vaya en contra de aquel pensamiento. Todo lo contrario. Comienza a establecer en su mente los pensamientos espirituales que provengan de Dios, contrarios a lo que la carne quiera ponerte en tu mente. Igualmente con tus emociones. Tú comienzas a sentirte abrumado, desesperado, angustiado, afanado. Tienes que parar ese sentimiento de inmediato, porque de lo contrario va a crear la división. Eso es estar con mi ser dividido. Cada vez que tu carne gobierna tus emociones, gobierna tu mente, tu ser está dividido. Eso va a impedir que tú puedas establecer la unidad con el Espíritu. Entonces, mientras el ser esté dividido, es porque te enyugas con el enemigo. Cuando tu ser está dividido, tú puedes enyugarte con Cristo. ¿Cómo se da lucha a un sentimiento? Se lleva la emoción humana cautiva a la sentir de Dios. Y comienzas a sentir el sentir de Dios. ¿Cuál es el sentir de Dios? Paz, confianza, gozo, alegría, gran expectativas divinas. Comienzas a recordar las palabras que Dios te ha dado, las promesas, lo que Dios ha puesto en tu espíritu. Comienzas a declarar aquella palabra. Comienzas a sentir el sentir de Dios. Comienzas a hacer en un mismo sentir con Él, rechazando con autoridad todo sentimiento humano y todo pensamiento que la carne quiera poner, pero de inmediato. El Señor en esta revelación dice, escucha, si por sentirte triste vas a solucionar el problema que te llevó a sentirte triste, pero yo decía, pues bien, yo sintiéndome triste nunca he solucionado nada. Nada. Con sentirme abrumado, desesperado y angustiado, vas a solucionar la situación que te llevó a sentirte a ti, sería maravilloso. Y le decía yo en una ocasión a una persona, hasta yo te apoyo. Ya dos así, alineamos la situación, pero así no se alinea. Así no se alinea. Para que se cumpla Salmo 46:10, estad quietos y conocer que yo soy Jehová, para que la mano de Dios actúe a nuestro favor y venga trayendo la solución, el poder, lo que Él considere en ese momento que va a poner en nuestro espíritu, el consejo,
hay que estar quietos, nuestro ser tiene que estar unido, no dividido. Y dice el Señor que entonces, si alguien provoca en ti un sentir, un dolor, una angustia, te hirió, te defraudó, si con sentirte mal vas a hacer que aquella persona cambie, pero no, la persona no va a cambiar, ni se va a interesar si tú te sientes bien o mal, porque si no, no te lo hubiera hecho. Entonces, ¿qué hay que hacer? Unir el ser, llevar cautivo ese sentimiento al sentir de Dios y sentir el sentir de Dios. Así es como se vive la vida abundante en Cristo. Ahora, ¿qué quiere Dios? Relación o unidad. Hay muchas personas, antes de mi despertar, yo tenía una bonita relación y muy profunda con el Espíritu Santo. Pero cuando Dios vino a mi vida, a través del Espíritu Santo me enseñó que lo que Él quiere es unidad. Yo he aprendido a ir más allá que una relación, a establecer día a día la unidad. Porque para establecer la unidad, yo tengo que morir a mí misma. Porque mi espíritu tiene que estar unido para que yo pueda establecer la unidad entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. Y como es tan maravilloso vivir cada día en unidad con el Espíritu Santo, yo no me quiero perder un día ni una hora de esa maravillosa experiencia. Porque ya había vivido muchos años bajo el gobierno de mi carne, que jugaba con mis emociones, me tenía fuera del propósito de Dios, siempre abrumada, angustiada, afanada, fuera del propósito de Dios. Entonces, hoy que aprendí a vivir la vida en Cristo, me esfuerzo cada día, porque yo sé que el deseo del corazón de Dios es que vivamos en la unidad con Él. ¿Ok? Es más profunda la unidad que una relación y Dios quiere unidad. ¿Por qué? Porque en la unidad tu yo tiene que desaparecer, ya te dije. Mientras nuestro yo esté vivo, no se puede establecer unidad con el Espíritu Santo. Escucha este ejemplo que da el Señor a través del libro El despertar espiritual. Me sirvió tanto para entender esto, porque Dios a mí siempre me ha hablado y cuando Él ve que yo no entiendo a primeras, Él lo intenta de otra manera y lo intenta de otra manera, me da ejemplos, trata conmigo de muchas formas. Y en los libros, esa característica explica este mismo tema de diferentes maneras. Y una de las maneras muy lindas que él me enseñó, la diferencia entre relación y unidad, es tomando como ejemplo el matrimonio. Me decía el Señor que todo matrimonio tiene una relación, pero no todo matrimonio tiene unidad, no son uno. Igualmente, pueblo de Dios, muchos tenemos una relación con el Espíritu Santo, pero no todo el pueblo de Dios ha aprendido a establecer unidad con el Espíritu Santo. No todo el pueblo de Dios pone por obra primera de Corintios 1, 6, 17. Ser uno con Dios, uno en el Espíritu. Y dice el Señor, una pareja que está unida, tienen acuerdos, tienen metas en común, tienen un mismo sentir, caminan bajo una misma dirección, son uno, un mismo sueño, un mismo sentir, pueden llegar a acuerdos, tienen las mismas metas, tienen uno al otro se complementa de tal manera que son uno. Pero igual que el pueblo de Dios, no todo matrimonio son uno. Y no todo el pueblo de Dios ha aprendido a establecer unidad con el Espíritu Santo. Entonces, diferencia entre relación y unidad. Repito, ¿qué quiere Dios? Unidad. La diferencia es que la unidad de tu espíritu con el Espíritu se establece. Para establecer unidad es tu espíritu con el Espíritu Santo. Y escucha, para tener una relación con el Espíritu Santo es tu yo, tu humanidad con el Espíritu Santo.
Eso me lo explicó el Señor. Y quiero decirte que el deseo del corazón de Dios es unidad. Ahora le voy a explicar por qué. La venida de Cristo está cerca y la venida de Cristo es la unión de la novia con su iglesia. La novia, que es la iglesia del Cordero, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el pueblo, dice en el libro, la preparación para el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que aprender ya a establecer esa unidad. Porque cuando Cristo venga, los ángeles van a tomar a aquellos que estando aquí en la tierra aprendieron a vivir día a día en unidad con el Espíritu Santo. Entonces, si tú quieres prepararte correctamente para la venida del Señor, tienes que aprender a establecer la unidad con el Espíritu Santo día a día. Pero te digo que al principio no es fácil. Se necesita mucha perseverancia para lograrlo. Firmeza y perseverancia. Yo te voy a ayudar primeramente explicándote cuáles son los fundamentos que te he explicado. ¿Qué es unidad? ¿Por qué es importante? Pero también puedes empezar con un gran deseo, que lo puedes expresar a través de esta oración, que me gustaría la anotes. Mientras tomas un cuaderno y un lapicero para anotar la oración, que te voy a recomendar, que la recomienda Dios a través de uno de estos libros, esta revelación que me ha dado. Te voy a pedir que compartas este video a través de todos los medios que tú puedas compartirlo. Que le des me gusta al video, que toque la campanita y te suscribas. Que le hables a tus vecinos del deseo del corazón de Dios, que es establecer unidad con Él, ser uno con Él. Es muy sencilla la oración. Cada día vas a decir, o quiero ser como tú, Señor, y no quiero ser como yo. Hoy quiero ser como tú, Señor. No quiero ser como yo. Ayúdame a establecer la unidad contigo. Ser firme, perseverante. Esté pendiente de estar haciendo esta oración y no distraerte para que no cortes esa unidad con Dios, ni el enemigo gane ventaja, dividiendo tu ser, trayéndote caos en tus emociones, pensamientos que no están conforme al propósito de Dios. Te recomiendo leas Filipenses 4:8, para que sepas cuáles son los pensamientos que te van a llevar a estar en el centro de la voluntad de Dios. Siempre que llegue a ti un pensamiento, un deseo de actuar, una emoción, un impulso, siempre pregúntate, ¿Dios pensaría así? ¿Dios hablaría así? ¿Dios actuaría así? ¿Me asemeja a Dios el hablar, sentir, pensar o actuar de esta manera? Si no vas a asemejar a Dios, entonces vas a romper la unidad con Dios. Lo que vas a estar es bajo el gobierno de la carne, enyugado con la carne, no con Cristo. Así es que, ¿qué pasa después de que tú haces esta oración? ¿Únicamente haces la oración? Solamente, no. Después vas a actuar como si fueses un ser espiritual. Como te lo estoy diciendo, vas a estar examinándote cómo voy a hablar. Como un ser espiritual, un ser carnal. Estoy pensando como un ser espiritual. ¿Pensaría esto Dios? Esta es la perspectiva de Dios. O estoy muy humana. Cada vez que vas a actuar, valora si Dios actuaría de esa manera. Entonces actúa como un ser espiritual. Sé perseverante en cada momento del día. Esto es una lucha de todos los días. Yo te digo que cada hora. Yo tuve que llegar un momento a llegar a un acuerdo con el Espíritu Santo y decirle, Señor, cuando yo me distraigo, por favor, mándame una señal. Y en su misericordia respondió esa petición por muchos años. Y aún de vez en cuando me distraigo, porque mi trato con Él fue este. No permitas que yo rompa la unidad, o sea, me distraiga por una hora.
Si tú ves que ya me distraje y han pasado 30 minutos y te ignoré, mándame la señal. Él es tan bello que lo hace. Por eso yo te digo que este caminar en la unidad con el Espíritu Santo es deleitoso. Nunca te sientes cansado, ni abrumado, ni desesperado, ni angustiado, porque Él te enseña a vivir en la unidad con Él. Estar quieto. Debes, para lograr esto que el Señor quiere establecer en ti, vas a tener que tomar en cuenta en todo tiempo al Espíritu Santo. No distraerte, tomarlo en cuenta. Yo lo tomo en cuenta en todo. De momento ya llegué a conocerlo de tal manera que muchas cosas ni se las consulto, sino que ya yo sé. Le voy a dar un testimonio. Lamentablemente, no te lo puedo ampliar ese testimonio. Pero en una ocasión, por causa de que mis cejas son muy ligeras, pocas cejas tengo, le consulté a Dios si Él me permitía tatuarme las cejas. Lamentablemente, Él comenzó a darme, porque a veces uno le hace una pregunta a Dios y Él no te dice sí o no. ¿Por qué? Porque Él respeta el libre albedrío. Sino que te da su posición, te da revelación para que a lo último el que decidas eres tú. Pero estaba metiéndome algo muy profundo en cuanto a los tatuajes y a mí me urgía que él me dijera sí o no. Y como yo lo conozco y sé que difícilmente él le dice a uno sí o no, por no ir a respetar el libre albedrío, al final me dice, tú tienes libre albedrío, esta es mi posición, esto es lo que debes conocer para tomar la decisión. Pero yo lo corté. Fue la segunda vez y última vez que he sido irreverente con él, cortando la conversación y diciéndole, Señor, solo me interesa que me digas sí o no. Y para no dejarlos con la duda, me dijo que no. Y para mí su palabra es absoluta, para mí yo respeto lo que él me diga. Y yo lo que le quise demostrar a él es que yo no necesito que tú me muestres muchas cosas del por qué no. Pero hoy lamento haber sido irreverente con él el día que me estaba mostrando por qué no. Porque ya lo estuviera compartiendo contigo, el por qué no. Pero hay que tomar decisiones siempre de acuerdo con él. Tomarlo en cuenta siempre. Él siempre me enseñó que si yo estoy en la calle, estoy hablando con otras personas, lo tome en cuenta a él en la conversación. Que no me distraiga. O sea, yo puedo estar hablando con otras personas, pero no puedo estar ignorándolo a él. Tengo internamente que estar escuchando lo que él me está hablando, para que cuando yo abra mi boca, si debe de dar un consejo, lo dé desde la perspectiva de él. Le voy a contar otro testimonio, ya que hoy en el Espíritu siento contarlos, bajo la guianza de Dios. En una oportunidad, yo estaba conversando con una amiga que por cierto habla mucho, y es algo que el Señor me enseñó, a estar calladita, para estar oyendo la voz de Él cuando otro habla. Y el Señor comenzaba a decirle, dile esto. Y la hermana no se callaba. Y entonces yo le decía al Señor, sí, espérate. Cuando hago una pausa a mi hermana, yo se lo digo. Seguía conversando y contándome sus asuntos. Y el Señor me vuelve a repetir por segunda vez, dile esto. A la tercera le digo, bueno, Señor, voy a tener que imponérmele porque la mujer no se calla. Y entonces tuve que decirle, vea, hace rato el Señor me está diciendo que le diga algo, por favor, déjeme decírselo. Hay que estar conectado en el Espíritu. No hay que distraerse. Hay que tomarlo en cuenta en todo y para todo. Todo lo que hagas, que digas, Él esté de acuerdo. No estés hablando por cuenta propia. El Señor me ha dicho, si no vas a hablar conforme a mi posición, calla. Si no sabes qué decir y no sabes cuál es la posición mía y vas a dar tu opinión desde el punto de vista humano, calla. Me ha enseñado a callar. Bueno, él me ha enseñado muchas cosas. Para la gloria de Dios te puedo decir que cómo me ha corregido el Señor, cómo he avanzado espiritualmente en muchas áreas y en la renovación de la espiritualmente por este tú a tú que yo tengo con el Espíritu Santo. Y así es como se establece la unidad. Y nosotros nos beneficiamos viviendo en la unidad con el Espíritu Santo. Otro testimonio, tal pareciera que hoy es el día de los testimonios. Bien,
no, el Espíritu Santo está fluyendo, por eso lo estoy haciendo. En una oportunidad yo cuidaba a mi madre. Vean los beneficios de estar en la unidad con el Espíritu Santo. Y oí a mi madre que daba gritos y corrí donde ella a ver qué le pasaba. Tenía un dolor muy profundo ella en una parte de su cuerpo. Pero los gritos eran tan intensos que por supuesto que humanamente yo hice a desesperarme, pero tomé control de mis emociones y le dije, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y en eso llega el Espíritu Santo, en mi espíritu lo que tenía que hacer. Ve y ponle hielo en esa parte. Y yo lo hice y no había pasado un minuto cuando mi madre me dijo, ya me alivié, ya me alivié. Pues bien, ya después cuando la llamamos donde el médico me explicó qué había sido y por qué el hielo, la opción de poner el hielo había sido bueno, lo mejor que podía haber hecho. Entonces, en todo momento, si usted está en la unidad con el Espíritu Santo y no se deja desesperar, no se deja que la carne la agobie, no importa lo que estés viviendo, usted se conecta inmediatamente con el Espíritu Santo y está enyugada con Cristo, ya le digo, Él toma en ese momento la batuta y te dice qué hacer. Glorificado sea el nombre del Señor. Yo alabo a Dios por todo lo que me ha enseñado. Y yo enseño lo que me ha enseñado. Y todo lo que yo enseño está en los libros y todos los libros son fundamentados en las Santas Escrituras. Por eso yo empiezo dándote todos los fundamentos bíblicos. Pero, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? Enseñarme a poner por obra esas Santas Escrituras que yo tanto conocía, pero no vivía. ¿Y qué quiere Dios en tu vida? Que tú establezcas unidad con Él para enseñarte a vivir esos secretos escondidos que están en las Sagradas Escrituras. Vivir en la unidad con Él. Entonces no hagas nada si no estás de acuerdo con Él. Cuando nosotros nos adherimos a Dios, a Jesucristo, recuerda el pasaje de Juan 15:5, donde habla de la vid, separados de Él, nada podemos hacer. Cuando nosotros vivimos en esta condición, adheridos a Él, en la unidad con Él, se dan los detalles perfectos en tiempos perfectos, una actitud perfecta y somos dirigidos por el perfecto. Ahora yo hago un paréntesis aquí. Eso significa que yo estoy totalmente eximida de no cometer errores, de que cuando Dios me da una instrucción salga toda la perfección. No, cuando aquí hablamos de lo perfecto es que viene de Él, el perfecto. Y si viene de Él, cualquier cosa que nos diga es perfecto. Para mí es perfecto. Yo ya entendí que Dios es absoluto y yo ya respeto ese principio, que Dios es absoluto. Lo respeto terriblemente. Yo tengo temor de Dios y para mí todo lo que Él me diga es perfecto y lo hago. Pero Él me ha enseñado que a veces como intervienen terceras personas, no todo sale a la perfección, pero igual como yo obedecí y seguí una instrucción del perfecto y tomé en cuenta la posición del perfecto, para Él todo es perfecto. Nos enseña a ir perfeccionando su amor en nosotros. Conclusión. Entonces la unidad es el poder de estar en un mismo espíritu con Él. Establecer unidad con Él es estar en un mismo espíritu con Él. Te digo, es maravilloso. Y aprende a vivir, la vida cambia. Y se aprende a vivir viviendo un mismo espíritu con Él con el fin de hacer su voluntad. Porque si tú haces la voluntad de Dios, está en el mismo espíritu con Él. Entonces, si tú estás en el mismo espíritu con Él, siempre vas a hacer la voluntad del perfecto, del eterno. Entonces, cuando tú estableces esa unidad, es saber en todo tiempo qué es lo que Dios quiere. Te sensibilizas a una manera que tú llegas a desarrollar la capacidad de percibir en tu espíritu que Él quiere. Yo he dicho en otras oportunidades, tal vez no a través de estos videos, pero sí en audios, que llega uno
Él le comienza a enseñar a uno tantas cosas y la afinidad que hay entre él y uno se desarrolla cada día más fuerte, que ocurre como ocurría por lo menos en los tiempos de mi niñez. Hoy no sé si ocurre eso, que la conexión que había entre padre y hijo era tan perfecta, había tal unidad, que con solo un gesto de la madre, un ligero gesto y disimulado gesto, uno entendía lo que ella le estaba transmitiendo. Sin palabras, con una mirada, uno decía, uy, de aquí me voy. Uy, ella quiere esto. Uno le entendía. Así llega a desarrollar uno la relación con el Espíritu Santo cuando aprende a unir el Espíritu con el Espíritu de Él. Ya no es necesario que le diga muchas cosas. Uno lo siente, que es lo que Él quiere y uno lo percibe. Entonces, ¿qué quiere Él? Que hablemos, sintamos, pensamos, actuemos. Sentir su sentir es lo más lindo. Por lo tanto, si quieres vivir en la unidad con el Espíritu Santo, debes renunciar a tu propio concepto de vida, a tus opiniones, a dejarte guiar por tu raciocinio y evidentemente al pecado y todo lo que está fuera del propósito de Dios. Así que sea Dios glorificado en tu vida y oro para que el Señor te enseñe a establecer unidad, que tu vida cambie de tal manera que aprendes a vivir en esta dimensión espiritual. La paz de Dios sea sobre tu vida.